Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta tarde tenemos con nosotros a Lucía Rodríguez, una pedazo de atleta, nunca mejor dicho, atleta olímpica, que este año vaya a los Juegos de Tokio. Ella es atleta de 3.000 y 5.000 metros lisos. Y bueno, esta tarde la tenemos por aquí y vamos a poder hacerle una serie de preguntas muy interesantes. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, pues la verdad que muy contenta de poder estar aquí contigo hablando y compartir una buena charla. Genial. Bueno, pues en primer lugar quería, un poco para que la gente te conozca y tal, que nos cuentes cómo empezaste en el atletismo y cómo describirías tu trayectoria deportiva como atleta. Pues empezar el atletismo empecé desde muy pequeña, bueno, más bien desde muy pequeña me empecé a fijar en el atletismo por mi padre, porque él se ha dedicado a este deporte desde pequeño, entonces yo le veía llegar a mi casa con medallas, con trofeos, alguna vez no traía trofeos, pero me traía un detalle, entonces a mí me empezó a entrar esa curiosidad por el atletismo, pero no empecé a practicarlo así como desde muy pequeña. Yo no me apuntaba a los crosses o las competiciones para acompañar a mi padre, yo simplemente le veía. Pero sí que es verdad que luego en la etapa escolar, cuando vas a los crosses del colegio y demás, pues yo me apuntaba, se me daba muy bien y ahí es un poco cuando empecé a fijarme en el atletismo, ¿no? Es de verdad que bueno, que no fue lo primero que estuve practicando como tal, pero sí, bueno, empecé desde muy joven, más que nada por la influencia de mi padre en el deporte, ¿no? Ujú. ¿Y con cuántos años más o menos, si tú recuerdas, empezaste a entrenar con cierta regularidad? Pues yo creo que realmente con cierta regularidad es cuando entré aquí al centro de alto rendimiento. Es verdad que yo cuando estaba en el Escorial antes, bueno, pues entrenaba 3 días a la semana, pero eran entrenamientos un poco pues de un joven que está haciendo atletismo sin pensar en largo plazo, ¿no? Sí. Entonces no lo considero como tal la regularidad de entrenamiento. Sí que es verdad que luego cuando ya decidí venirme a Madrid a entrenar al centro de alto rendimiento, pues ahí es cuando un poco empiezas a meterte en este mundo realmente, ¿no? Empiezas a ver que es más duro que de lo que parece, Desde pero fuera, bueno, ¿no? que también te vas enganchando mucho más ahí, porque cuando vas descubriendo esa parte del atletismo que es sacrificada, que es dura, pero que también es muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy gratificante, Hmm. pues también te va enganchando mucho más. Entonces, yo creo que cuando vine aquí al principio me asusté un poco diciendo, esto va a ser complicado, pero luego sí que es verdad que te enganchas mucho más a ello. Ujú. ¿Y con cuántos años más o menos te mudaste ahí al centro de alto rendimiento? Pues me vine aquí con 17 años, no había cumplido todavía los 18 años de edad y, y vamos, hice el segundo de bachillerato aquí, porque en la propia residencia hay un colegio, creo que empieza en tercero de la ESO, si no recuerdo mal, tercero o cuarto de la ESO, y yo Ujú. hice aquí segundo de bachillerato. Y lo recuerdo como mi primer año como una etapa muy complicada, porque claro, yo era muy exigente en mi casa, en mi instituto, con mis amigos, yo era muy exigente en cuanto a estudios y claro, pero entrenaba pues 3 días a la semana y era mucho más fácil de compaginar. Y cuando Claro, llegué aquí, que había que entrenar todos los días, que el horario, adaptarte a un horario muy diferente, porque aquí hay horario de mañana y de tarde, y claro, todo ese tipo de nuevas rutinas claro, también se me hicieron muy complicadas. Entonces, claro. bueno, es verdad que fue un año muy complicado, pero también no solamente en cuanto a lo que es los estudios y demás, pues tuve que adaptarme a unas circunstancias muy nuevas para mí, todo era muy nuevo al final. Claro. Y bueno, ahora mismo estás estudiando, ¿no? Entiendo. Sí, Aparte de entrenar, ¿no? sí, Y, bueno, ahora mismo estoy en stand-by un poco. y Sí, pero claro, te iba a decir, yo estoy estudiando magisterio con la mención de ujú, educación física. Me queda solamente hacer las prácticas y el TFG, por lo tanto tengo la carrera prácticamente acabada,
pero como las prácticas que me quedan serían a partir de marzo y son 3 meses, y realmente este año me apetecía mucho apostar por el atletismo y me apetecía mucho apostar por intentar adquirir un poquito más de nivel, pues las dejé un poco apartadas. Por eso llevo unos meses un poco ahí Claro, que no estoy estudiando nada, pero sí que tengo pensado el año que viene terminar ya la carrera porque me queda muy poquito y tengo ganas de terminarla. claro, lógico. ¿Y has practicado otros deportes aparte del atletismo? Vale, se me ha cortado un poquillo, pero creo que me has preguntado por otros deportes, ¿no? Sí, sí. Vale, sí. Sí, he practicado otros deportes. A mí me ha gustado mucho. De hecho, yo en las mini olimpiadas escolares que se hacían, Ujú. nunca me apuntaba al atletismo y la gente se sorprendía porque todo el mundo me decía, joder, pero si tú corres, ¿cómo no te vas a apuntar al atletismo? Si puedes ganar todas las pruebas. Pero es que a mí, yo soy un amante del deporte. Claro que me he enamorado mucho más, por decirlo de alguna manera, del atletismo, pero soy un amante del deporte. Y en el colegio yo me iba en los recreos a jugar al fútbol, eh, me encantaba el balonmano, Ah, qué no sé, bonito. todos los deportes. Sí, Pero sí. es verdad que estuve federada en golf, Joder, no lo vaya he hecho, cambio. lo hice más que nada porque mi padre hacía golf, entonces a mí me pareció bastante curioso y Mm, yo pues dije, pues, venga, fedérame, pero nunca llegué a jugar. A mí yo creo que lo que más me gustaba era lo de ir en buggy y esas cosas sí, que era lo divertido, el ambiente, pero ¿no? sí que es verdad, estuve un tiempo, pero lo dejé, no me encantó. Vale, vale. Y bueno, según tu experiencia y tu perspectiva, ahora que eres un atleta de élite, ¿tú crees que se puede vivir del atletismo? A ver, yo hablo un poco en lo personal. Yo creo que vivir, no. O sea, vivir creo que es de lo más complicado. Es verdad bueno, que tienes que estar muy, muy, muy en lo más alto. Si no, yo creo que es complicado. Ahora mismo mi situación es mucho más fácil. Yo ahora estoy muy bien porque al final tengo una beca en la residencia, aquí tenemos fisios, tenemos médicos. Es verdad que tenemos que recurrir muchas veces fuera y todo eso, pero al final nos ahorramos mucho en ese sentido y podemos vivir aquí tranquilamente sabiendo que tenemos algo que está cubierto, ¿no? Por una beca que al final nos ganamos en cuanto a nuestro rendimiento. Entonces, Claro, en ese sentido, yo ahora mismo estoy bien, pero es verdad que lo que es vivir es complicado. Yo diría más bien que se puede sobrevivir con, con el el atletismo, atletismo. pero vivir tienes que tener un nivel muy, muy, muy por encima y es complicado, pero bueno, es verdad que hay cierta esperanza en ese sentido de que está empezando a haber un nivel muy fuerte en España y eso es muy bueno. Pero también la situación económica también se complica por momentos, con la pandemia, todo esto, pues se Claro. complica en ese sentido. Entonces, no, vivir yo creo que no, se puede sobrevivir. Sobre todo también a lo mejor durante un tiempo, ¿no? Mientras puedes estar en lo más alto, ¿no? Pero Claro, el conforme problema es ese. van pasando los Sí. años y ya el cuerpo no te responde igual, pues será más complicado todavía, incluso. O simplemente una lesión. Te llega una lesión Exacto, y a lo mejor te mantiene 2 años fuera y eso es dinero que pierdes, ¿no? claro, Entonces, vivir en ese sentido es complicado porque al final va a depender de tu rendimiento, va a depender de muchas cosas y a claro. veces no lo puedes controlar. Como te digo, una lesión no la puedes controlar, a veces te llega y te mantiene X tiempo parado y es X tiempo que no estás ganando nada. Claro, cierto. Y bueno, descríbenos un poco cómo sería un día a día para un atleta de élite como tú, desde que se levanta por la mañana hasta que por la noche se va a la cama. Pues es siempre en realidad es siempre la misma rutina, porque no cambia nada. Al final lo que buscamos es el mayor rendimiento todos los días, porque todos los días hay que entrenar, todos los días hay que rendir, unos días más tranquilo, otros días mucho más fuerte, pero al final tienes que estar muy concentrado y rindiendo todos los días. Entonces, yo por mi parte, mi rutina, yo me levanto a las 8:30, 9 más o menos, depende Ajá. del tipo de entrenamiento que tengo de mañana, desayuno, eh,
estoy haciendo unos ejercicios porque antes de entrenar pues hago ciertos ejercicios para que me ayuden a activarme. Nosotros ahora entrenamos a las 10, bastante prontito, porque con el calor en Madrid Bueno, se hace un poco insoportable, entonces entrenamos a las 10. Se nos alarga mucho porque ya no solamente los entrenamientos, que dependerá pues de si es doblaje, si es claro, mucho sí. volumen, depende Sí, todo un poco. mientras que Y empieza a hablar, porque calentar, hablamos mucho en mi grupo, hablamos, ya, somos todos un poco habladores, entonces se nos alarga mucho ya para la hora de comer. Y es comer y volver a descansar, porque a la tarde tienes que volver a rendir. Es verdad que el día que tienes descanso por la tarde es de descanso, no puedes sí, hacer otra cosa, vamos a salir a un lado, porque al final tienes que estar descansando para recuperar de una sesión a otra. Entonces claro. va todo un poco enfocado a eso de querer rendir de un momento a otro. Entonces, descansas a la tarde o vuelves a entrenar, cenar y volver a dormir. Puede parecer aburrido, pero es verdad que yo personalmente, a mí la vida del deportista 100% me encanta. Y también me encanta la vida del deportista cuando está de vacaciones y también tiene su tiempo de ocio y todo lo demás. Pero los meses de contracción, cuando tienes unos objetivos, eso también hace que sea mucho más fácil esa concentración y esas ganas de estar descansando, de rendir, de estar concentrado para cada tipo de entrenamiento y demás. Claro, sí, al final si realmente estás haciendo algo que te apasiona y que está en línea con tus objetivos, sí, puede ser duro desde fuera, pero desde dentro al final se disfruta. Sí, se lleva bien. A ver, es verdad que hay días y días, ¿no? Pues hay días que a Claro, lo mejor te obviamente, levantas con menos ganas, pero creo que ahí también está la clave, en saber esos días, tratar de sacar adelante el entrenamiento, tratar de tener una cara buena para poder rendir, no sé, no se ve todo como algo bonito y que todo va a salir maravilloso y que todos los días estamos súper motivados y todos los días claro. queremos entrenar a tope. Pues hay días y sobre todo cuando acumulas cansancio, que ya vas a entrenar, a veces que no puedes ni levantar las piernas, pero bueno, que ahí yo creo que está la clave, ¿no? de sacrificio y de la constancia para que luego salgan los resultados. Claro. ¿Y cómo lleváis la convivencia ahí en el centro de alto rendimiento? Con los compañeros y eso. Pues la convivencia es buena porque al final nos conocemos todos. Es verdad que aquí compartes con muchos otros deportes. No solemos a lo mejor juntarnos mucho, pero bueno, hay muy buen rollo, no ha habido nunca ningún tipo de problema. En la pista, pues todo el mundo se lleva muy bien. Además, mmm, también es un lujo ver a ciertos deportistas entrenar y Mm, ver cómo se esfuerzan, cómo se sacrifican y verles competir luego y ver cómo les va bien, ya no solo a tus compañeros, sino pues gente de otros grupos de entrenamiento. Entonces la convivencia es muy buena y al final tienes que compartir las 24 horas del día, tienes que compartir competiciones, viajes. Entonces tiene que ser todo un buen ambiente y yo creo que no hay mal ambiente los atletas y yo creo que por eso también hace que se esté más a gusto. Es verdad que la situación cuando vienes es mucho más complicada en el sentido pues que la residencia al final es para estar 100% hacia el deporte. Entonces, yo hablo desde mi experiencia cuando vine. Yo cuando llegué era como un poco agobiante, ¿no? El decir, joder, es que aquí es solo para correr y hablar ya. de deporte y mucha gente se Tema del piensa que horario, ¿no? A lo aquí mejor que no podía solo salir hasta hacemos muy eso, tarde. que solo hablamos de deporte y no es así, hay mucho buen rollo y se habla de muchas cosas, pero es verdad que, que al final estamos aquí para entrenar y para rendir luego en nuestras competiciones y conseguir nuestros objetivos deportivos. Mm. Sí, luego también te comentaba a lo mejor el tema del horario, pues tenéis que estar aquí a tal hora, tal, no podéis estar Claro, muy a ver, tarde fuera. claro, hay como unas normas que teóricamente tienes que cumplir porque al final tú estás en un centro de alto rendimiento, no puedes estar haciendo todo el día escapadas, ni pues Claro, yo que sé, a los menores sí que les ponen, a lo mejor tienen un horario para llegar, pues para tener un poco ese control, porque al final eh,
estar aquí, es verdad que estar aquí las 24 horas del día, toda la temporada, pues bueno, pues puede ser duro, pero sí, tiene que haber un poco de control, ya no solo de los horarios en cuanto a lo mejor que, pues eso, yo cuando era menor tenía que estar sí o sí a las 11 en la residencia o cosas así, pero ya es Mm. más bien un horario que hay que cumplir con tus entrenadores, porque ellos están apostando por ti y tú en ese sentido no puedes fallar. Tú tienes que Claro, saber que este es tu horario de entrenamiento, que tienes que aparecer y que tiene que haber una comunicación recíproca y que tiene que haber un compromiso. Y si ese compromiso no se cumple, entonces a lo mejor este no es tu sitio, porque claro. es a lo que tienes que venir aquí al final. Pues si es un centro para rendir al máximo nivel, pues tendrás que hacer y poner de tu parte todo lo posible para que eso sea así. Exacto, sí, sí. Y bueno, ¿cómo compaginas todo esto con tu familia, em, tu pareja, etcétera? ¿Cómo lo...? O sea, bueno, parejas no tengo, pero sí, a ver, al principio era complicado porque tú te separas de tu familia y eso que yo tengo la suerte de que vivo bastante cerca, porque estoy a 45 minutos de mi casa prácticamente en coche, entonces tardo muy poquito y les puedo ver. Pero claro, tú vienes aquí, tienes que entrenar y estás el fin de semana entrenando también. Eh, yo hablo de cuando llegué, ahora digo cómo es ahora, pero cuando llegué, pues al Mm. final es eso. Llegaba el fin de semana, yo estaba súper cansada, no te da para decir voy a mi casa, porque es como es que tengo que entrenar mañana otra vez y si me voy a mi casa voy a tener que volver y voy a tener que estar así Claro, todo el rato. Entonces, eh, pues no es verdad que ya con el tiempo pues sabes organizarte un poco más y demás, pero es verdad que, que es fácil compaginarlo en el sentido de que ellos también entienden la situación, para ellos esto es como estar apoyándote en lo que tú quieres cumplir, en tus objetivos, y entonces saben que hay momentos en los que no puedes hablar, hay momentos en los que estás mal y no necesitas a lo mejor que te estén ahí presionando o que claro. necesitas, no saben que necesitas tu ayuda. Y entonces pues al final ellos van a estar ahí siempre, aunque no les veas siempre, pues están ahí y están apoyándote. Entonces eso también es mucho más fácil a la hora de estar aquí meses concentrado. Yo cuando puedo, cuando sé que tengo un fin de semana que va a ser mucho más light, a mí me gusta ir a mi casa por lo menos cada 2 semanas, tres, porque también es una forma de desconectar nosotros, de desconectar de este ambiente, Claro, claro. que que también ahora con la situación es complicado porque al final pues tienes que tener mucho cuidado, nosotros nos exponemos mucho, ahora hay que pasar muchas PCRs para viajar, etcétera, etcétera. Entonces, también por no ponerte tú o no exponerte tú en ese sentido y no exponerles a ellos, a tu familia, porque también es exponerles a ellos si tú puedes pillar algo complicado porque vas a casa a veces con miedo o no quieres ir a casa por exponerte tú, por exponerles a ellos. Entonces, bueno, con la situación se va complicando, pero es lo que te digo, a mí por lo menos me gusta cada 2 semanas intentar ir a mi casa, desconectar, ver a mi padre, ver a mi hermano y estar con ellos tranquilamente. Claro, normal. Ahí, digamos que siempre pues socializas más o menos con la misma gente, ¿no? Tus compañeros, tu entrenador, y siempre, Estamos en grupo burbuja, ahora mismo claro, es bastante grupo burbuja y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo de cara a Tokio, porque hay que pasar muchas PCRs y hay que reducir mucho los contactos y claro, también nos pone cuando se va acercando el momento y sabes que ya tienes que limitar contactos, que tienes que limitar tu... Si ya hay que hacer mucho sacrificio de normal con el deporte, pues imagínate con esta situación tiene que haber mucho más sacrificio en el sentido de limitar por completo todo tipo de contacto sin llegar a obsesionarse, pero es verdad que se necesita un poquito de esa obsesión para decir, o para mantenerte un poco ahí con cuidado de que no pueda pasar nada antes de viajar. sí, es muy normal porque perderte unos Juegos Olímpicos por dar un positivo por COVID, por haberte ido por ahí de parranda o lo que Claro, sea, pues, madre claro, mía. pues a ver, el problema es que esto te viene y no lo ves, no sabes ni dónde puedes coger. Claro, puedes ir al metro y en el metro pillarlo, entonces Sí, hasta ese punto nosotros estamos con claro, cuidado de si hay que coger taxi, si hay que coger tal, para
limitar al máximo. Estamos medianamente tranquilos porque nosotros estamos vacunados para poder viajar, nos han vacunado a un montón de atletas y eso es buenísimo, pero no te asegura realmente que no puedas contraer otra vez el virus, o yo en mi caso no lo he tenido nunca, pero no te asegura nada. Entonces, por Claro, mucho que estés vacunado, y que yo creo que es súper importante vacunarse, hay que seguir teniendo cuidado en ese sentido. sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Qué crees que te hace disfrutar tanto del atletismo, siendo un deporte tan duro y tan exigente? Pues es que yo creo que también lo que nos gusta a los deportistas es esa dureza y esa exigencia que nos hace como superarnos un poco a nosotros. A mí la sensación de entrenar un día a tope, acabar reventada e irme a la cama que me duelen las piernas, a mí esa sensación me gusta porque es como el trabajo bien hecho y saber que lo has dado todo, y luego, por Sí, muy sí, duro que sea, sé por muy de qué sacrificado que sensación me sea, habla. cuando luego salen los resultados, miras un poco hacia atrás y dices, joder, merece la pena tanto sufrimiento, merece la pena, porque también ese tipo de dureza nos hace disfrutar, o a mí me hace disfrutar. Sí, Pues a lo mejor en mitad del entrenamiento estás, madre mía, es que ¿dónde me vengo yo a meter? Pero cuando lo acabas, esa sensación de terminar un entrenamiento duro, esa sensación de terminar con las piernas reventadas, de haberlo dado todo, yo creo que eso también te engancha, ¿no? Y yo creo que eso es parte del proceso de disfrutar y de sufrimiento. Es todo un poco conjunto. El ambiente también, ¿no? Yo creo que es súper importante y te engancha mucho cuando tienes un buen ambiente, cuando tienes gente que te está apoyando, cuando estás entrenando con alguien que te motiva, o simplemente el hecho de ver carreras, competiciones de gente de un nivel mundial buenísimo, ver los grandes resultados que sacan, a veces te da, o sea, a mí por lo menos me da a pensar de yo mañana quiero entrenar a tope porque quiero estar un poco en ese nivel o quiero llegar a ese nivel, porque esto para mí puede ser un objetivo. Entonces, esa sensación de saber que vas a sufrir entrenando, pero aún así querer hacerlo, también sí. es parte de ese disfrute, ¿no? Sí, es Porque como al final, si quieres hacerlo es porque lo disfrutas también. el afán de superación. De decir, Totalmente. me voy a superar y luchar por superarte a ti mismo, pasando por ese proceso, ¿no? Que sí que es sufrido, pero al Ujú. final tiene su recompensa al final. Sí, sí, totalmente. Yo creo que a todo el mundo, si no, no, yo creo que si no, la gente no habría elegido hacer atletismo, o hay mucha gente que se inicia ahora mismo en correr, que a lo mejor sale a correr y acaba un día cansado, no tiene por qué ser un atleta profesional. Cualquier persona que le guste correr y que vuelve a su casa y lo ha dado todo, también lo siente como parte del proceso y lo siente Mm, como, pues he disfrutado un montón, hoy he hecho tal, o cuando vas viendo que vas mejorando, también eso a uno le da un poco de motivación, ¿no? El decir, sí, sí, joder, sí. es un entrenamiento súper exigente que no podía hacer hace unas semanas. Y eso también es como, joder, me da ganas de intentar seguir superándome, de seguir esforzándome. Sí, la verdad que yo, por ejemplo, soy un aficionado de esto, no hace tampoco muchos años que empecé a practicarlo y a mí lo que me ha enganchado ha sido justamente eso que tú estabas explicando, Mm. el ver que cada día va un poquito a más y un poquito más y lo pasas mal, Sí, pero sabes que te estás construyendo. sí, yo Eso creo que es eso. reconforta mucho. Yo, de hecho, a mí me gusta apuntar mis entrenamientos en una libreta, lo suelo apuntar, y a mí me gusta verlo y me gusta ver en qué entrenamientos he hecho en ciertas competiciones, cómo he ido mejorando de un año a otro. A mí esas cosas me gustan porque también disfruto viéndolo, ¿no? De decir, joder, cuánto tiempo ha pasado, de qué manera, qué proceso he tenido que llevar para disfrutar de esto y seguir queriendo tener más exigencia para conseguir objetivos cada vez más ambiciosos. Para hacer eso al final, lo que has tenido que hacer es sufrir mucho en cada Mm. entrenamiento, porque al final tienes que ir un puntito por encima de lo que estás para poder ir mejorando progresivamente. Entonces,
eso a mí me hace mucho disfrutar y me gusta mucho verlo y ver cómo hay una progresión o cómo hay un crecimiento, ya no solamente en lo deportivo, sino que personalmente ese tipo de sacrificios también te hace crecer como persona, porque te ayuda en muchos ámbitos de tu vida. Por supuesto, sí. Y bueno, ¿qué haces tú para intentar escapar de las marcas, de la presión, ¿no? que te puede generar el entorno o tú misma? ¿Haces algún tipo de práctica como meditación o sales a darte un paseo? Pues es que es complicado, porque a veces cuando te viene la presión y cuando te viene el agobio, la tensión, Ah, es muy difícil de gestionar. Yo en cuarentena, por ejemplo, empecé a hacer un poco de meditación, me vino ujú, bastante bien, pero ahora la tengo un poco aparcada porque no tengo mucho tiempo para hacerlo. ya, Pero yo, cuando tengo algún tipo de tensión, la psicóloga, que es la que me ayuda a trabajar todos esos aspectos, porque creo que también en el ámbito del deporte la psicología es súper importante, ayuda mm, mucho ya no solamente a temas pues, de depresión, de agobios, de estrés, sino que también te ayuda a generar rutinas, a saber conocerte a ti mismo, qué es lo que te hace eh, estar bien, detectar en qué momento vas a llegar al estrés, en qué momento vas a llegar a la tensión. Y eso para mí es súper importante para saber en un momento en el que me genera cierta presión una marca, me genera cierta presión una competición, saber detectarlo, saber dónde estoy yo sintiendo esa presión y detectarlo antes para que no vaya más, porque el problema es cuando no sabemos detectarlo y va mucho más. Entonces ahí interesante. ya sí que pierdes totalmente el control y no hay por dónde cogerlo. Entonces, eh, es importante, yo creo, también tener una ayuda de alguien que sepa, porque tú a ti mismo, yo muchas veces me intento autoconvencer de nada, me ha salido mal esta competición, no pasa nada, no pasa nada, pero le estás dando vueltas y vueltas y Ya, vueltas días. sí. Entonces, ahí es donde para mí es importante el papel del psicólogo, donde sabe o te sabe guiar para que tú mismo sepas encontrar en qué momento o qué tipo de aspectos te hacen sentir esa presión para poder controlarla, porque se trata de saber controlar esas emociones, saber controlar esos pensamientos Mm, para que no ocurra en repetidas ocasiones. claro, sí, como observarlos, ¿no? Sería, digamos, Sí, sí, es conocerte a ti mismo para poder controlarlo, porque al final no podemos modificar, yo creo, esas cosas, pero sí que podemos controlarlas un poco, sí, 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 si nos sabemos conocer, claro. claro, exactamente. Bueno, ¿y tienes alguna manía antes de salir a la pista a competir? Manía no, o que yo sepa no tengo manía. Yo lo que tengo es, vamos, lo que sí que tengo es una rutina que hago siempre para cada competición. Es una rutina que generé, ya te digo, con mi psicóloga hace mucho tiempo y, y es como la que me hace estar concentrada en todo momento en qué es lo que tengo que hacer. Si Ujú, me salgo de esa rutina, tampoco me pongo nerviosa o es lo que te digo, hay que saber controlar esas emociones cuando ves que algo se te escapa de tu alcance. Pero tengo una rutina muy medida desde el día antes de la competición hasta la propia competición. Entonces, para mí esa es como mi manía, ¿no? ujú. Seguir esa Sí, rutina y a no eso me salirme de esa refería, rutina. a eso. ¿Sabes? O sea, para mí mi manía es la rutina. Si no Ya. sigo esa rutina, ese plan que yo tengo y qué tengo que hacer en cada momento, pues Mm, mientras estoy haciendo la técnica, dónde está mi cabeza, todas esas cosas para mí son súper importantes. Y cuando ujú. alguna vez eh, no hago una de esa parte de la rutina, sé que no estoy totalmente concentrada y entonces ahí sé detectarlo y es cuando intento volver a conectar. Ah, qué Entonces guay, eso para mí es mi mayor manía. qué guay. ¿Y te ha ayudado el atletismo en alguna situación complicada de tu vida? Sí, yo lo expliqué hace mucho. Cuando era una niña con 9 años, mi madre falleció de cáncer de mama y fue una situación muy dura para todos. Mi padre tuvo que dejar el atletismo porque al final tuvo que ocuparse de mi hermano y se tuvo que ocupar
ocupar de mí. Y fue, claro, mi hermano tenía 4 o 3 años, no era consciente realmente de toda la situación que se estaba viviendo, pero yo sí que era consciente, yo ya hacía atletismo, tuve una época complicada de no ir al colegio, de no querer hacer deporte, no me motivaba, pero rápido entendí que sabía que el atletismo era esa salida que a mí me iba a hacer impulsarme y que me iba a hacer superarlo, porque, bueno, yo creo que superar, pero sí que aprendes a convivir con ello. Y yo gracias al atletismo creo que he aprendido a convivir con eso y ya no tengo recuerdos que me hagan sentir que ha sido una etapa dura, sino que tengo recuerdos que me gusta porque yo además tengo muy grabado, a mí mi madre me decía que hiciese lo que a mí me hiciese sonreír, me hiciese feliz, y a mí el deporte, el atletismo me hacía muy feliz, yo disfrutaba mucho compitiendo Buen y es consejo. por ella por lo que yo seguía haciendo deporte, porque al final sé que ella también era feliz cuando yo corría, cuando yo ganaba, cuando venía de casa contenta por entrenar, entonces eso también fue como la parte de que me hizo curarme en ese sentido, ¿no? Y que me hizo convivir y saber convivir con ello, y porque al final es una situación a la que vas a tener que afrontar toda tu vida, Claro. y si no eres capaz de mirar hacia adelante, si no eres capaz de seguir, pues entonces sí que se te hace todo cuesta arriba, y yo tuve la suerte de que mi familia, mi ambiente de amigos, me ayudó y me impulsó a verlo de una forma como de curación, y por eso a día de hoy sigo practicando este deporte, y para mí cada logro, cada cosa es súper importante, porque es como la sensación de que cada vez que yo salgo a la pista y que salgo con una sonrisa, pues yo sé que ella es feliz también. Qué Entonces, bonito. para mí es la forma de superación, de curación, vamos, ya lo he dicho. Ujú. Y tu gran sueño como atleta, que pudieras decir, bueno, pues cuando yo me retire, si hubiera conseguido esto, ¡fua! Para mí sería lo más. Bueno, yo de pequeña siempre decía que mi mayor sueño era estar en unas Olimpiadas. Entonces, eh, Bueno, yo entonces creo estás ya muy que cerca. si todo sale bien, pues se va a cumplir muy pronto. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que correr, hay que llegar para poder considerar que eres olímpico. Entonces, eso es un reto también importante, aunque bueno, que estoy muy bien, estoy entrenando muy bien y estoy muy contenta y sé que van a salir las cosas bien, pero al final yo creo que ser olímpico es el sueño de todo deportista, y cuando lo alcanzas tan pronto, ya tienes que pensar en otro Claro. tipo de objetivos, ¿no? Ya ser un poco más ambiciosa. Entonces, sé que mi mayor sueño, que es estar en las Olimpiadas, pues se va a cumplir, pero ahora pues es verdad que quiero pensar en otras cosas, y, y más en cuanto a resultados, ¿no? Porque al final ser olímpico es un sueño más bien en cuanto a pues estar allí, poder participar y demás, pero, pero un poco más objetivos, más ambiciosos de a nivel europeo, a nivel mundial. Sí. A mí me encantaría conseguir alguna vez una medalla, y es lo que voy a hacer cuando termine Tokio, pues cogeré esas puertas para el año que viene, intentar superar esta temporada, porque para mí ha sido una temporada de ensueño, Mm. y creo que también toda esta temporada, todo lo que he vivido ha sido un sueño. Al final de pequeño no te imaginas nunca conseguir algo así, porque no ves a largo plazo este tipo de cosas, no ves realmente lo que hay detrás de todo el atletismo, que a lo mejor se puede ver así un poco detrás de la cámara. Y yo creo bueno, que es el primer sueño ya se ha cumplido, así que espero Sí, sí, cumplir sí. esos segundos sueños, que creo que también son muy importantes, y no son tan grandes como el de estar en unas Olimpiadas, porque el sueño más grande que he tenido ha sido ese, pero son sueños también, y son cosas que quiero hacer realidad, que no se queden en un simple sueño. Sí, como por ejemplo a lo mejor estar en una final de un mundial, ¿no? O algo así. Sí, totalmente. Yo creo que al final el entrenamiento está enfocado a eso, a seguir mejorando, a seguir progresando. Yo me veo en crecimiento,
veo que estoy consiguiendo escalar esos peldaños, que ha habido 2 años en los que me sentía que iba hacia atrás, que era todo un estancamiento a nivel personal, a nivel deportivo, y ahora que veo que estoy subiendo esos peldaños, pues al final quieres ser ambicioso y quieres conseguir grandes resultados, y yo bajo a entrenar cada día con la intención de ser mejor, de conseguir ese tipo de objetivos, y aunque no pensé que Tokio iba a ser mi año, porque ya digo que para mí, cuando me han preguntado, Tokio no era mi año, me pillaba muy cerca. Sin embargo, esa ambición, esas ganas yo de bajar a entrenar e intentar superarme, intentar cada día estar más cerca, me ha hecho estar dentro de unos juegos, así que ¿por qué no bajar a entrenar con esa motivación de estar en una final, ganar una medalla, etcétera, etcétera? Quizá también habrá sido el resultado de que eres una persona con fuerza mental, ¿no? Capacidad de superación, que como tú comentabas, pues eres capaz de estar centrada, ¿no? Con esto que me has comentado, de que te echa una mano el psicólogo deportivo, ¿no? Eso también Mm. dice mucho, ¿eh? Y no sé si todo el mundo consigue, digamos, centrarse a esos niveles que me estabas comentando. Sí, es complicado. Ya te digo que hay épocas en las que yo, por lo menos, o hay muchos proyectos en los que hay estudios en que, sobre todo a nivel de mujeres, pues cuando llega la etapa de la adolescencia, que dejan el deporte porque no superan esa barrera de la exigencia, a lo mejor de Disciplina. demás, y yo, sin embargo, contra más ayuda sienta que tengo a mi alrededor, sé que voy a mejorar mucho más. Ya no solo, pues es lo que te digo, el psicólogo, los fisios, médico, nutricionista, o sea, todo lo que rodea al deportista es lo que le hace crecer. Entonces, eh, ya no solamente estás concentrado o estás mucho más metido por tener un psicólogo que te ayude a nivel psicológico, es que a nivel físico necesitas estar descargando todos los días, eh, tu médico controlándote tus analíticas para que no haya ningún susto de ningún valor, de repente que tendrá una fatiga enorme, porque bueno, pues Claro. al final cuando metes mucha carga, pues de repente te bajan todos los valores Mm. y no puedes llegar a esos niveles. Yo por lo menos he caído muchas veces en enfermedad, por decirlo, o en problemas de salud, vamos a ser más exactos, con una infección en el riñón, estuve ingresada por no Uf. tener ese control a lo mejor, o no estar totalmente concentrada, porque al final todos somos muy ambiciosos, queremos unos objetivos, pero hay un sacrificio muy grande y tienes que ser consciente de todo lo que tienes que tener a tu alrededor, sea positivo y te ayude a rendir deportivamente y te ayude en lo personal, porque al final es gente que te quiere ayudar y tiene que ser todo muy recíproco y tiene que haber muy buena comunicación entre lo que es el deportista, el entrenador, los fisios, nutricionistas, médicos, etcétera, etcétera. Y si no hay comunicación, yo creo que también es muy difícil que se propicie ese ambiente y ese rendimiento en los entrenamientos y en la competición. Y cuando te retires, ¿qué te gustaría hacer o seguir haciendo? ¿O no te has planteado todavía esa situación? Pues ahora no me lo he planteado porque estoy muy metida en el atletismo, estoy muy centrada, entonces no me lo planteo, pero es verdad que, bueno, yo al final me he sacado mi carrera eh, como docente de educación física porque me gustaría que cuando mi vida deportiva se acabase, pues a lo mejor eh, estar en un colegio, estar enseñando un poco deporte, pero sé que probablemente me enfoque mucho más en el atletismo, pero es algo que me gusta. A mí me ha gustado siempre la docencia y ahora mismo no me veo ejerciendo de ello, pero bueno, en un futuro sí. También es verdad que yo, en cuanto acabe la carrera, a mí me gustaría seguir estudiando y a lo mejor encuentro algo que me guste mucho más y que a lo mejor para un futuro pues pueda
pueda ejercer de ello. Entonces ahora mismo no me veo exactamente en qué podría estar, pero lo que sí que, porque, bueno, creo que también es la manera de desconectar, ¿no? Lo que decíamos antes, yo creo que también cuando vienes de entrenar y tienes a lo mejor esa tarde de descanso y te pones a pensar continuamente si has tenido un mal día de entrenamientos, etcétera, pues eso de los estudios ayuda también a desconectar porque Claro, pues tienes trabajos y tienes que estar centrado en otro tipo de cosas y aunque digas, joder, ahora ponerte a estudiar, pero es verdad que a nivel de desconexión te ayuda en ese sentido, te ayuda a desconectar del atletismo porque estar 24 horas pensando en el deporte, pensando en el atletismo también sí, agota mucho. desgasta, Entonces, tiene mucho desgaste. para mí es importante precisamente por eso, aunque no tengas que sacar una carrera año a año, eh, pero bueno, si tienes que hacer unas asignaturas, luego otras, pero sí seguir manteniéndote en ese sentido de estudiar y no perder esa rutina, porque bueno, por experiencia hay mucha gente que cuando se acaba la vida deportiva o tienes una lesión y demás, pues no tiene a lo mejor unos estudios y es complicado porque no te Claro. asegura nadie nada por ser campeón de Europa ni campeón del mundo que vayas a tener un trabajo. Entonces, Mm. eso también es algo que me gustaría transmitir a los jóvenes que hacen deporte y que se puede enfocar uno, como estoy haciendo yo, de dejar un poco aislado esa parte este año de los estudios, pero nunca abandonarlo. Sí, porque, por ejemplo, a los atletas no ocurre como pudiera ser un futbolista o un jugador de baloncesto, que a lo mejor cuando se termina su carrera deportiva ha hecho tanto dinero que más o Claro, menos puede en ese tipo de sobrevivir deportes, con eso, claro, en pero ese los tipo de atletas deportes es no. fácil, pero en los deportes que son minoritarios es mucho más difícil, es lo que te digo, o estás en el top y ganas todo y estás muy Claro, arriba siempre en todas las competiciones importantes o no vas a conseguir vivir sin haber estudiado y es lo que te digo, es que a lo mejor has tenido 2 años muy buenos pero te llega una lesión y te desconecta totalmente y claro. no puedes con esos 2 años que has tenido buenos estar toda la vida manteniéndote porque a lo mejor es una lesión temporal o es una lesión para toda tu vida, entonces Mm. tienes que tener siempre esa opción de los estudios, siempre, para mí creo que es importantísimo. Genial. Pues bueno, Lucía, no tengo más preguntas para ti. Si quieres comentar alguna cosa y si no, Nada, pues la verdad es que hablando un poco así de Tokio, pues diré que estoy súper motivada, los entrenamientos están siendo muy buenos y, y ya no solamente es el disfrute que sabes que va a haber allí en la villa, que la situación va a ser muy diferente y no sé cómo se va a vivir. Estos primeros juegos van a ser muy peculiares, muy diferentes, pero es verdad que yo estoy descubriendo otra parte de los juegos, que es el proceso, estos días desde que sabes que estás, porque yo al final estaba afuera y estuve de un día para otro dentro, entonces no lo ves venir, te viene así de golpe y dices, ahora me quedan unos meses de entrenos duros, de motivación, de ilusión y ese proceso que estoy viviendo desde que me enteré que estaba dentro hasta el día de hoy, porque mundo te quiere ayudar, todos los compañeros van a entrenar, a ayudarte y es muy bonito y tu entrenador también tiene ilusión, ver a tus compañeros que van a ir, que tienen ilusión, bajar a entrenar y ver a otros deportistas que van a estar en Tokio entrenando, o sea, es una pasada y también lo disfrutas mucho y aunque yo me mm, pase el día dando vueltas y vueltas en la pista porque justamente me he metido de lleno en el 5000 este año y yo creo que no era consciente de lo que me tocaba y doy vueltas y vueltas, pero es verdad que está siendo alucinante el proceso, así que si está siendo súper guay ahora, no me quiero imaginar cómo va a ser allí en Tokio, Tokio. ya digo, Mm. a pesar de la situación que hay, que bueno, allí está todo muy complicado y al parecer está todo bastante Controlado, ¿no? duro, la Muy, situación va a sí. ser dura, pero
yo creo que hemos pasado una prueba de fuego que ha sido adaptarnos al COVID y yo creo que después de eso, la cuarentena que vivimos, cómo salimos de allí, yo creo que ya estamos preparados para cualquier tipo de adaptación que nos pueda venir por allí. Sí, sí, sí. Ya estamos más que adaptados para ese tipo de cosas, sí. Pues Sí, por lo nada, menos ya vamos un poco preparados. Lucía, un auténtico placer poder hablar contigo y, y nada, te deseo lo mejor para Tokio y seguro que va a hacer un papelón y nos va a sorprender a todos y mucha suerte. Nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo para esta entrevista, porque bueno, lo he pasado muy bien y espero bueno, que también hayas estado a gusto Sí, conmigo sí, aquí por charlando, supuesto. bueno, ha sido muy agradable, así que muchas gracias. Gracias, Lucía. Hasta luego.